se encuentra en el libro de Hechos. Hechos capítulo 9. El título de este capítulo dice Conversión de Saulo. Dice el 9:1 de Hechos, dice: y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente se le acercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Hermanos, esta noche nuestro Señor Jesús nos quiere hablar a cada uno de nosotros a través del pastor Adelfo Martínez. ¿Tiene su tiempo, pastor? Muy buenas noches, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? Y también extendemos una cordial bienvenida a nuestras visitas que están en nuestro medio. ¿Puedo saber cuántas visitas están con nosotros? Muy bien, muchas gracias por estar entre nosotros y poder entonces apreciar la palabra de nuestro buen Dios. Muy bien, se leyó una parte de la porción bíblica que vamos a considerar en esta noche, ¿sí? Así que vamos a, recuerden ustedes, nuestra campaña se titula Aún existe esperanza. Aún existe esperanza. Vamos con la siguiente, por favor. Vamos al otro, por favor. El título de esta noche, el título del tema se llama A veces es necesario caer. Y la pregunta, la siguiente, por favor, una pregunta importante. ¿Alguna vez usted ha sufrido una caída? ¿Un resbalón? ¿Alguna vez usted se ha resbalado, se ha caído? Sí, yo creo que esa es una experiencia que alguna vez nosotros nos ha pasado. Tal vez a alguno le ha sucedido una y otra vez, caídas. ¿Y cómo duelen las caídas, no es cierto? ¿Cómo duelen las caídas? Así que el personaje de esta noche también tuvo una caída. Y esa caída, yo me imagino que le dolió bastante. Sin embargo, esa caída que tuvo, pudo aprender varias cosas. Así que yo voy a pedirle a ustedes que me acompañen al libro de los Hechos de los Apóstoles. La lectura que se leyó en esta ocasión. Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. El capítulo 9 está basado nuestro tema de esta noche. Hechos capítulo 9. Muy bien, vamos a lo siguiente, por favor. Miren, al estudiar, vamos a encontrar en la Biblia un personaje muy conocido
conocido en la Biblia. Un personaje que hizo bastante por la iglesia. Escribió varias cartas. Sin las cartas de este personaje, no pudiéramos nosotros entender la vida cristiana de una forma tan práctica. Él escribió a muchas iglesias. Él se dio cuenta de todos los problemas que había en la iglesia y les escribe, mandándole exhortación, mensaje de esperanza, de ánimo a las diferentes iglesias que él escribió. Sin lugar a dudas, un gran hombre de Dios, un gran apóstol. Sin embargo, cuando aparece en la Biblia, no aparece de una forma positiva, como un gran apóstol, como un gran personaje, sino que en la Biblia aparece algo negativo de esa persona. Así que vamos a estudiar en esta noche, vamos a ver algunas cosas muy, pero muy importantes. Originalmente, el nombre de la persona que me voy a referir en esta noche no se llamaba Pablo. Su nombre original, como se conocía antes de llegar a ser cristiano, lo conocían como Saulo. ¿Han escuchado hablar de eso? Es decir, antes de ser Pablo, llegó a ser Saulo, conocido como Saulo de Tarso. Un gran personaje en la historia del mundo cristiano. Sin embargo, llegó a ser posteriormente Pablo. Así que tenemos allí, por ejemplo, Hechos 9:1, se introduce este personaje con esto. Pero antes de que veamos Hechos 9:1, vamos a ver Hechos capítulo 8 y versículo 1, que está relacionado con el capítulo 9. Hechos capítulo 8. Miren cómo aparece en la escena este personaje al cual yo me estoy refiriendo esta noche. Y dice, comienza diciendo lo de esta persona. Dice la Biblia, Hechos capítulo 8 y versículo 1. Y Saulo, ¿qué sucedía? Dice la Biblia, consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? No cabe duda que el capítulo 7 está hablando de la muerte de Esteban. Esteban era un seguidor de Cristo, que él defendía la enseñanza de Cristo. Él expuso ante el Sanedrín, ante los sacerdotes, expuso quién era Jesús. Y al parecer, los que estaban escuchando no les gustó lo que él estaba diciendo, y finalmente la Biblia dice que él fue apedreado hasta morir. Y entonces Pablo que estaba allí, Saulo que estaba allí, por eso el versículo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. Ahora vamos a ver el capítulo 9 y el versículo 1. Dice la Biblia en el capítulo 9 y el versículo 1, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Cuando dice la expresión aún, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos, la Biblia es bien clara que Pablo era un perseguidor de los cristianos, y no solamente un perseguidor, sino Pablo era un asesino. Más bien, Saulo era un asesino. Esa frase que ustedes pueden ver allí, Saulo, respirando aún amenazas y muerte, Saulo era una persona que tenía mucho coraje, era una persona que tenía envidia, era una persona que tenía celo, era una persona brava, una persona de una emoción
negativa. Afloraban en sus rasgos, en su naturaleza, rasgos negativos. Era enojón, era envidioso, era celoso. Era de tal manera que lo que él hacía, pensaba que lo que estaba haciendo, eso agradaba a Dios. Era una persona religiosa, pero hacía todas estas cosas pensando que Dios que Dios le agradaba lo que él decía. Miren, corajudo, envidioso, celoso. Era una persona que no lo podía tocar, una persona que su emoción era tan fuerte que vemos a una persona de tal naturaleza, Saulo de Tarso. Así era esta persona. Yo le pregunto, hermano, ¿ustedes pueden convivir con una persona enojona? ¿Cómo le va cuando usted se encuentra con alguien, con un amigo que es envidioso, que es celoso, que es bravo? ¿Puede usted convivir con un esposo que es enojón? No quiero entrar en problemas. ¿Puede usted convivir con una persona que todo el tiempo esté decir, sabe, hermano, que este es un problema de naturaleza humana? Así es nuestra naturaleza. Los seres humanos, nosotros, somos tan difíciles porque nuestra naturaleza es así, la naturaleza carnal. Por ejemplo, vamos a la carta de Gálatas, que el apóstol Pablo ahora escribe. Gálatas capítulo 5 y el versículo 17. Ustedes van a encontrar por qué el hombre, la mujer, nosotros somos así. ¿Por qué nos enojamos con facilidad? ¿Por qué nos envidiamos con facilidad? ¿Por qué somos celosos? ¿Por qué somos así? Hermanos, porque es nuestra naturaleza. No lo podemos cambiar por nosotros mismos. Y miren, Saulo escribe a una iglesia y le dice, Gálatas capítulo 5 y el versículo 17. Miren ustedes, hermanos, miren. Gálatas capítulo 5, versículo 17 en adelante. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne. Y estos, ¿qué cosa? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. ¿Saben, hermano, que nosotros estamos en una guerra con nosotros mismos? Y Pablo escribió después, dice, lo bien que quiero hacer, ¿qué sucede? No lo hago, sino hago ¿qué cosa? ¿Qué hacemos mejor? ¿El bien o el mal? El mal. Es decir, nuestra naturaleza es hacerlo mal, es nuestra tendencia. Es fácil, hermanos, enojarnos, es fácil hacer esto porque es nuestra naturaleza. No podemos cambiarlo nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Miren, por eso dice el versículo 19. El versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo es el ser humano? Primero, ¿cuál es? Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué cosa? Adulterio, ¿qué más? Inmundicia, lascivia. Luego en el versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, y sigue una lista. Esa es nuestra naturaleza humana. ¿Se dan cuenta? Es decir, no lo podemos cambiar. Es nuestra naturaleza. No podemos cambiar por nosotros mismos. Somos así. Y el apóstol Pablo entendió cómo era antes. Su nombre era Saulo, era una persona con estas características. ¿Se dan cuenta, hermano, por qué nosotros somos así a veces? ¿Por qué nos portamos así? Pablo dijo una vez, el bien que yo quiero hacer, no lo hago, sino hago el mal que no quiero hacer.
Qué interesante. Una vez, no sé cuántos recuerdan aquellos cines, no como ahora. Yo digo porque yo fui varias veces antes de ser cristiano. Se estaban vendiendo boletos para entrar al cine y mucha gente entraba al cine. Y entonces llegó un hombre a la taquilla con una pistola y le dijo al taquillero, le digo, ¿sabe una cosa? Dice, yo no vengo a comprar boletos. Yo quiero, por favor, que me anuncie. Que me anuncie. No era un hombre, era una mujer. Era una mujer que llegó con arma. Que me anuncies allí y que le digas a ese miserable que está aquí en este sitio que salga, por favor, porque su esposa está afuera esperándole con arma. Y dígale, ¿por qué? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque ese sinvergüenza entró a este lugar con otra mujer que no es su esposa, porque su verdadera esposa soy yo. Y entonces el taquillero se puso nervioso porque la mujer llegó con arma allí. ¿Se imagina allí? Por favor, dile, háblale, haz un anuncio que aquel hombre que está con una mujer que no es su esposa, por favor, aquí afuera está su verdadera esposa. Y dio el anuncio. Y el hombre estaba allí temblando porque la mujer estaba allí pues con armas en la mano. Y saben lo sorprendente de esta historia, que el taquillero pensó que solamente una pareja iba a salir. Y el taquillero dijo, mire, lo mejor es que no salgan por acá, por la puerta principal, hay una puertecita que está atrás, ahí salga el hombre que lleva a una mujer que no es su esposa. ¿Y saben, hermano, cuántas personas salieron? Dice la historia que quedaron 20. Qué sinvergüenza. Cuando cuento esto nos causa risa, pero hermano, la naturaleza del hombre es así. Pablo dijo, lo bueno que yo quiero hacer, no lo hago. ¿Cuántos de ustedes, hermanos queridos, quieren portarse bien? Yo me quiero portar bien, pero no puedo. La realidad es que nosotros queremos hacer las cosas bien, pero no podemos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer, ¿qué cosa? El mal 100%, porque es esa nuestra naturaleza. No lo podemos cambiar. ¿Se dan cuenta? Pablo dice, miren, la naturaleza del hombre es adúltero, fornicario, inmundo, idólatra, hechicero, pleitista, celos, ira. Nos acostumbramos a pelear, estamos dispuestos para pelear, pero no para hacer la paz, pero no para reconciliarnos. Estamos dispuestos a cualquier cosa pelear. ¿Por qué existen los divorcios? ¿Por qué las parejas se separan? Porque quieren pelear, porque quieren vivir una vida de conflicto, cuando Dios nos llama a amarnos los unos a los otros, ¿sí o no? Porque es nuestra naturaleza. Saulo vivía eso, era de temperamento muy salvaje, era pleitista, quería hacer las cosas pensando que estaba bien, pero no, hacía todas las cosas mal. Por eso en la Biblia se describe, miren, Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte. Hechos 9:1, Saulo respirando aún amenazas y muerte. ¿Cómo es posible? ¿Cómo una persona religiosa puede llegar a causar tantos males? ¿Cómo una persona creyente puede llegar a hacer tantas cosas malas? Es que no entendemos que nuestra naturaleza, en nuestra naturaleza hay un conflicto. Por eso el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Hay una lucha, hermano, en nosotros mismos hay una lucha, una constante lucha, que no podemos solo. Necesitamos ¿qué? La ayuda precisamente de Dios.
necesitamos la ayuda de Dios. Oh, qué interesante. Miren, pero Dios no quería que Saulo siguiera siendo Saulo. Dios quería transformar a ese hombre. Dios quería hacer mucho por este hombre. Es decir, Dios nunca se cansó. Dios nunca se rindió con este hombre. Dios quería que este hombre que era malo llegara a ser brillante, llegara a tener una esperanza. No todo está perdido en nuestra vida, hermano. No todo está perdido. Si usted tuvo un fracaso, no está perdido. Dios todavía puede hacer muchas cosas por usted, por ti. No todo está perdido. Aún existe esperanza. Miren, hermano, vamos a lo siguiente. Miren, a ver si un poquito atrás. Vemos, por favor, dale un poquito atrás. Ok, el otro, sí. Vamos a lo siguiente, por favor. Miren, ser sincero no es sinónimo de estar en la verdad. Muchas veces vemos apenas las apariencias de las personas. Solo mostramos alguna parte de nosotros, pero por dentro, hermano, en nuestra vida, el ser humano, somos así como lo describe el apóstol Pablo. Lo otro, por favor. Lo siguiente. Ok. Miren, ¿qué es lo que hizo Dios con Pablo? Y vamos, hermano, vamos otra vez al libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué hizo Dios? Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Miren, vamos a leer las siguientes estrofas o pasajes de la Biblia. Hechos capítulo 9. Recuerden el nombre de este personaje, Saulo, respirando una amenaza, dice el versículo 1, y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote. Bueno, el versículo 2 dice que le pide carta y se va a Damasco. El versículo 3, todo comienza allí. Mientras él lleva una carta para ir a Damasco, para ir a encarcelar a algunos discípulos de Jesús, de paso, el nombre de Jesús, Saulo no lo soportaba. Cuando alguien hablaba de Jesús, Pablo perseguía a esa persona que hablaba de Jesús. Es decir, el nombre de Jesús para Pablo no era agradable. Miren, dice el versículo 3, mas yendo por el camino. ¿Qué sucedió yendo por el camino? Dice la Biblia, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Yendo por el camino, yendo a cumplir su propósito, de pronto un resplandor de luz del cielo. Y luego el versículo 4 dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ayer, vamos a hacer un repaso de ayer. ¿Cómo llegó el etíope a conocer el camino de Dios? ¿Cómo llegó a entender? ¿Cómo llegó a conocer? ¿Qué hizo Dios para que esa persona, el etíope, llegara a comprender a Dios y luego y bautizarse? ¿Qué es lo que se menciona? ¿Qué mencioné ayer? ¿Qué es lo que dijo la Biblia? ¿Quiénes intervinieron para que el etíope entendiera a Dios? ¿Quién intervino? ¿Recuerdan ustedes? Un ángel. Un ángel le dijo a Felipe, vete, levántate, ve a Jerusalén. Y luego, ¿quién más interviene? Bien, interviene Felipe. Interviene también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dice a Felipe, ve, Felipe, y acércate al carro de esa persona, porque está estudiando la Biblia, y haz que entienda la Biblia. Yo le pregunto, ¿por qué Dios no mandó una persona a Saulo para que entendiera la Biblia? ¿Por qué Dios no mandó una persona, un discípulo de Jesús? ¿Por qué? En primer lugar, si alguien hubiera hablado a Saulo como Felipe le habló el etíope, aquel que iba a hablarle
a Saulo, hubiera estado en la cárcel, hubiera estado muerto. ¿Sí o no? Porque Saulo no respetaba a los discípulos. Es decir, todo aquel que invocaba a Jesús le daba coraje, le daba envidia. Era un religioso, pero no quería saber nada de Jesús. Por eso es que Dios no mandó ni un ángel, no mandó ni el Espíritu Santo y no mandó a ninguna otra persona. ¿Qué hizo Dios? Algo sobrenatural. Fíjense, con el etíope Dios mandó un ángel, Dios mandó a Felipe, Dios mandó al Espíritu Santo. Pero con Saulo, Dios no hizo lo mismo que hizo con el etíope. ¿Qué hizo Dios con él, con Saulo? Dice la Biblia, un resplandor del cielo. En otras palabras, Pablo se encontró con Dios a través de un fenómeno sobrenatural, es decir, una luz, siendo de día, un resplandor de tal manera que lo dejó ciego. Y no solamente eso, sino también dice la Biblia, cuando Pablo recibe este resplandor, cae en tierra, al parecer que iba en caballo. ¿Cuántos de ustedes se han caído en caballo? ¿Alguien que ha montado caballo? ¿Alguien ha caído de un caballo? Hermano, cuidado. Y caerse de un caballo no es cosa, no, es algo tremendo. Caerse de un caballo puede ser que haya fractura, dependiendo la gravedad de la velocidad del caballo. Si corre demasiado o si está estático, pero caerse de un caballo, qué tremendo. Entonces, sucedieron varias cosas. Saulo recibió el resplandor del cielo, una luz que lo cegó, y luego cae en tierra. Lo otro, fíjense lo otro, hermano, lo otro, interesante. Dice la Biblia, el versículo 4, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¿qué sucedió? Miren, recibe el resplandor, se cae del caballo y luego escucha ¿qué cosa? No escucha la voz de Felipe, así como el etíope, no escucha la voz de un ángel, no escucha la voz del Espíritu Santo. ¿La voz de quién? La voz de Cristo. Es decir, Jesús sabía que Pablo nadie lo iba a convencer si no era él mismo. Es decir, Jesús mismo tuvo que ir con Saulo para convencerlo. Jesús mismo tuvo que ir allá directamente con él para ayudarlo a entender que lo que estaba haciendo no estaba bien. Por eso el relato no incluye personas, no hay ángeles, no hay Espíritu Santo. Dios mismo tiene que encontrarse con Saulo para ayudar a entender de que pensando él que estaba bien, pero no estaba bien, que estaba mal. Y entonces dice la Biblia, le pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa voz que escuchó era una voz, no era familiar para él, no lo conocía, no lo había oído antes. Y entonces el versículo 5, él dijo, ¿están conmigo en el versículo 5? 9:5. Miren, hermano, él dijo, ¿quién eres, Señor? Él no sabía quién le estaba hablando. Él solamente hace una pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Y cuál fue la respuesta, hermano? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué le responde? ¿Quién era aquel que le estaba hablando? Jesús. La Biblia es clara y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Aquel nombre que para Pablo le era causa de problema, aquel nombre que Pablo no quería escuchar, es el mismo nombre que se le aparece y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Qué interesante. No se necesitó de que alguien le diera, porque no era ese el método, la estrategia.
Jesús tuvo que cambiar la estrategia para encontrarse con un hombre que estaba mal, que pensaba que estaba bien, que todo lo que hacía pensaba que estaba bien, pero no estaba bien. Pablo se encontró directamente con Jesús. Yo les pregunto, hermano, ¿cómo se encontró usted con Jesús? ¿Cómo se encontró con Jesús? ¿A través de una revelación? Puede ser. ¿A través de un amigo? ¿A través de un familiar? ¿A través de tu papá, de tu mamá, que recibiste una invitación? ¿O tú solo leyendo la Biblia empezaste a encontrarte con Dios? ¿Cómo fue tu experiencia de encontrarte con Jesús? ¿Cómo fue? ¿Quieres decirle a la persona que está a tu lado, dile, mi encuentro con Jesús fue así? Coméntele, dígale. Y que la persona te diga cómo fue, cómo encontrarte al Señor. Qué bonito es eso. Qué bonito es testificar y decir, mi encuentro con Jesús fue de esta manera. ¿Qué experiencia? Para el etíope, bien pudo haber contado, mi encuentro con Jesús fue cuando Felipe me enseñó de las Escrituras. Pudo haber dicho eso. Pero Saulo, si le preguntaran, y Saulo, ya Pablo más adelante, él dice, yo no recibí esto de ningún apóstol. Él dice, yo lo recibí directamente de Jesús. La pregunta es, ¿cómo te está llamando el Señor? ¿Cómo te está encontrando Jesús en estos tiempos? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo hace? ¿Saben, hermanos, que Dios no utiliza el mismo método para una persona? Son diferentes formas como nos llama el Señor. Diferentes formas. Pero lo importante es que Jesús nos está llamando. Vamos a ver lo otro, por favor. El caso de Saulo, yendo por el camino, un resplandor del cielo, yendo en tierra, oyó una voz. ¿Qué cosa, hermano? ¿Cómo es que Dios va trabajando, va haciendo mil cosas de tal manera que lo importante, lo que hace Dios, solo para encontrarse con el ser humano? Lo otro, por ejemplo, ya vimos un repaso. Lo otro, ¿cómo encontró a Felipe? El etíope, ¿cómo lo hizo con Felipe? A veces Dios permite que caigamos en cama, porque es la única manera en que miramos al cielo. Muchas veces, hermano, a veces no entendemos, a veces el llamado, como Dios el llamado, ¿cómo lo hace? A través de un amigo, a través de algún familiar, y a veces no queremos escuchar ese llamado. A veces Dios tiene que hacer algo para que podamos entenderlo. Muchas veces lo entendemos cuando estamos en el hospital, muchas veces cuando estamos en cama. Quiero decirle que Dios no es el causante de los males, pero a veces Dios usa una forma que no es lo ideal, de tal manera para llamarnos la atención. Una vez conocí a un joven, lo visité en su casa para estudiar la Biblia, y él me dijo, ¿sabe qué? Ahora no estoy interesado en escuchar a Dios. Ahorita no lo necesito. No necesito a Dios ahorita. El año pasado, una de sus parientes le dijo, pastor, quiero que ore por Rafael. Le digo, ¿qué pasa con Rafael? Dice, pastor, ¿se acuerda con aquel muchacho que habló y que él dijo que no quería nada con Dios? Le digo, sí me acuerdo. ¿Y qué sucede? Él se separó de su esposa. En una ocasión se drogó y tomó su motocicleta
agarró su moto en ese estado de no solamente de drogas, sino de alcohol. Agarró su motocicleta y se lanzó a la carretera a una velocidad que ella no pudo controlar. Finalmente se accidentó y él voló en el aire y al caer al suelo se fracturó la cabeza. Lo llevaron al hospital, le hicieron varias cirugías en la cabeza. Ese pastor, él está en sillas de ruedas, pero no se puede parar. Y él está en un estado muy crítico. Finalmente me dijo, pasando unos días, él ahora está en sillas de ruedas. Y le digo, ¿qué opinas tú acerca de él en cuanto a Dios? ¿Qué ha pensado de Dios? Y él me dijo, pastor, dentro de 2 sábados, Rafael se va a bautizar. A mí me dio alegría. Y lo vi, no estuve presente, me mandaron una fotografía, el momento cuando entró a las aguas del bautismo. Pero hermano, ¿cómo llegó a los pies de Cristo? No era esa forma de llegar a los pies de Cristo. Él llegó fracturado, él llegó en sillas de ruedas, él llegó lastimado de los pies, de la cadera. Pero ¿cómo llegó a aceptar a Cristo? A través de una caída. No es la mejor forma, pero sabe, hermano, ¿por qué Dios tiene que trabajar así? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. No importa cómo lleguemos, pero al final lleguemos a los pies de Cristo Jesús. Dios hace 1000 maneras, de tal manera que busca la forma de cómo encontrarse con nosotros. Lo siguiente, por favor, miren ustedes. Oh, de acuerdo. Vean ustedes el caso del etíope, un ángel, el Espíritu Santo, y el resultado, Hechos 8:38. El etíope dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Hechos 8:12, dice la Biblia que muchos se bautizaron. Y yo tengo un caso aquí y estoy terminando. Igual, un hermano, lo conocen, lo conocí por Lencho. Yo llegué a visitarlo. Cuando llegaba a visitarlo, y él me decía más bien, cuando vayas a mi casa, pastor, avísame, porque yo quiero prepararte y yo quiero, como él vendía pescado, cuando tú vayas a mi casa, dime, porque yo te voy a preparar de comida, guachinango. Y sabe, hermano, me preparaba un guachinango frito. Aparte, me preparaba caldo de pescado con tortillas hechas a mano, una salsa en molcajete. ¿Se le están tocando? A mí también. Mire, él era una bendición. Cuando yo llegaba a su casa, me atendía como rey. Pero el hermano no estaba haciendo las cosas bien. Y yo le hablé y le dije, hermano, usted necesita ser bautizado. Y él me dijo, pastor, yo estoy luchando con un problema de hábito que yo tengo. Estoy luchando, pero quiero hacerlo. Y finalmente él decidió bautizarse. Yo lo bauticé. ¿Saben, hermano? Dios buscó 1000 formas para llegar a los pies de Cristo.
Sin embargo, después de su bautismo, el hermano Lencho siguió en las mismas pisadas de su viejo hombre. Un 3 de mayo, a la 1 de la mañana, me llama. Su cuñado me habla, me dice: pastor, venga por favor. Venga porque nuestro hermano Lencho lo asesinaron y está en su casa. Entonces yo fui corriendo a la 1 de la mañana, estaba todavía con mucho sueño y fui. Y saben, cuando yo llegué a la casa del hermano Lencho, ahí estaba en el suelo, estaba tirado. Le dieron balazos en la cabeza. Yo no sabía. Y la sangre estaba allí en el patio de su casa, inundado el patio de su casa de sangre. Y entonces, en ese momento llegaron familiares y llegó la caja para meterlo. Entonces, entre 5 metimos el cuerpo del hermano Lencho a la caja. Y yo lo agarré de la cabeza. Y cuando yo agarro a la cabeza del hermano Lencho y lo meto a la caja y saco, metemos el cuerpo a la caja, y entonces ya cuando me doy cuenta, mi mano todo ensangrentado, porque las balas atravesaron la cabeza. Yo me pregunté, ¿por qué tuvo que pasar todo esto? Dios lo llamó, pero no quiso atender al primer mensaje, al primer llamado, y se atendió después. Él siguió en el mismo camino. Hermano querido, Dios, ¿saben que Dios nos está llamando de muchas formas? Lo siguiente, por favor. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado? ¿Cuántas veces el Señor nos ha invitado? Y lo que Él está haciendo, hermano querido, miren, el mundo aparenta estar bien. El mundo, la gente piensa que está bien, feliz y sin necesidad de nada. Pero cuando está lejos de Dios, le hace falta todo. ¿Pueden entender eso? Hoy el Señor nos está llamando, hoy el Señor te está llamando. Hoy el Señor está buscando formas de cómo llegar a sus pies. Lo otro, por favor. En esta noche, alguien esta noche quiere responder al llamado de Dios.